Buenos días, vamos a comenzar en esta sesión con el tema de trazas, para lo cual estaremos usando material del libro de cálculo tomo 2 de los autores Larson y Edwards. Vamos entonces a comenzar con la definición de traza de una superficie. La clase pasada trabajamos sobre justamente superficies cuadráticas y bueno, pues este concepto también se aplica a esas superficies. Lo primero que vamos a considerar es justamente la superficie, que en este caso la tenemos aquí en color rojo. ¿Recuerdas cómo se llama la superficie que estamos mostrando acá? Ay, sí, un poco. Es una elipse. Ajá, está relacionada con una elipse, nada más que en 3 dimensiones la llamamos elipsoide. Sí, es verdad, Uh-huh. elipsoide. Muy bien, entonces este elipsoide es el que vamos a usar para aplicar el concepto de traza en este primer caso. Entonces la traza nos dice, es la intersección de una superficie, en este caso en particular es un elipsoide, con un plano. Aquí en color azul se observa el plano. Este plano es el plano YZ. Aquí lo podemos escribir. Este es X, este otro es Y aquí tenemos a Z. Entonces, en este caso, el plano que se ha usado para cortar es el plano YZ. Aquí está, es el plano YZ. Pero en realidad se pueden usar otros planos. Se puede usar, de hecho lo vamos a hacer, el plano XZ o el plano XY. Serían las tres posibilidades para las trazas. Si nosotros hacemos este corte en el elipsoide, lo que vamos a observar es que al recortar, o sea, al hacer ese corte, el plano va a coincidir con el elipsoide en ciertos puntos. Y aquí podríamos ver justamente cómo son esos puntos en donde se va a llevar a cabo esa intersección. Ajá. ¿Qué forma tendría para esta elipsoide? Para este elipsoide, ¿qué forma tendría la curva al cortar con el plano XY? ¿Te lo podrías imaginar? Si nosotros cortamos con el plano, vamos, aquí estoy graficando solamente una parte de ese corte. Ajá. Entonces, si nosotros cortamos con ese plano, lo que vamos a observar es que la coincidencia va a ocurrir justamente en este contorno. Este contorno, ahora sí, en el plano, como ya es una figura plana, es una elipse, como lo mencionabas al principio. Entonces esto es una elipse. Esa curva plana que nos genera el corte del plano con el elipsoide es la que se conoce como la traza. En particular, para este caso, la traza es una elipse. Para algunas otras superficies, pues tal vez ya no sea una elipse, podría ser una línea recta o podría ser una parábola o alguna forma diferente, no necesariamente una cónica. Lo importante es identificar que la traza se refiere a una curva plana que resulta de haber efectuado el corte de esa superficie con alguno de los planos que ya habíamos mencionado. Entonces, vamos a tener distintas trazas que son, bueno, realmente los planos que nos interesan son los planos XY, XZ y YZ. Y cada uno de estos cortes nos va a generar curvas, pues en general distintas, dependiendo de cómo sea la superficie. Vamos con un primer caso para analizar los 3 cortes, es decir, el corte con cada uno de estos planos. Por ejemplo, la traza YZ, vamos a comenzar con la traza YZ. Esta superficie, si lo recordamos también de la clase anterior, es un hiperboloide de una
una hoja. Ajá, es una sola pieza, digamos, a diferencia del hiperboloide de 2 hojas. Vamos a efectuar los cortes con los distintos planos. Entonces vamos a efectuar el primer corte con el plano YZ. Ajá. Entonces aquí se muestra, bueno, de hecho aquí vendrían los ejes. X vendría hacia acá, después Y vendría hacia acá y Z viene así más o menos, ¿no? Entonces este es el plano YZ. Ajá. Y vamos a efectuar el corte justamente con ese plano, con el plano YZ. Entonces lo que tenemos que observar es qué curva se genera al realizar ese corte. Ajá. Entonces ahora vamos a estar interesados justamente en esta curva que se genera al realizar ese corte. Bueno, el nombre de esta superficie es hiperboloide de una hoja. Hiperboloide viene porque justamente estos perfiles son las de la hipérbola. Si ves si recordamos el concepto de hipérbola, también recordemos que en la gráfica de una hipérbola pues se tienen siempre 2 ramas. Entonces al realizar el corte de esta superficie con el plano YZ, el perfil, aquí estamos mostrando solamente una parte, como si hubiéramos ya quitado la otra. Este perfil es la traza, esa curva plana que se genera del corte es la traza, y en particular para este caso la traza es una hipérbola. La traza es una hipérbola. Muy bien. Bueno, la ecuación de este hiperboloide de una hoja es la que muestro aquí. Si recordamos, el hiperboloide de una hoja se caracteriza porque hay 2 variables que están elevadas, bueno, las 3 variables están elevadas al cuadrado, 2 tienen signo positivo y una tiene signo negativo. En este caso, la que tiene el signo negativo coincide con el eje del hiperboloide, del hiperboloide de una hoja. Y bueno, están igualados a 1. Lo que haremos ahora es trabajar con la ecuación. Ya trabajamos con la gráfica y nos dimos cuenta de cómo es que se genera esa curva. Pero nuestra percepción de lo que se genera, si es una parábola, si es una hipérbola, podría ser a veces errónea. Entonces, ¿cómo hacemos el análisis más concreto que nos dé algo ya que reconozcamos en realidad como una hipérbola? Pues lo vamos a hacer a partir de la ecuación. En la ecuación, si se trata de la traza YZ, la variable que aquí no está escrita, que en este caso es X, se iguala a 0. Eso es lo que vamos a hacer en cada traza. Por lo tanto, vamos a sustituir X igual a 0 en la ecuación. Entonces, el término en X cuadrada se cancela y solamente nos queda Y cuadrada sobre 16 menos Z cuadrada sobre 9 igual a 1. Esta es la ecuación de una curva plana. Observemos que tiene únicamente 2 variables. Es una curva plana. Y de hecho la forma que tiene pues ya es más reconocida porque se trata de una cónica, que es justamente la elipse. Aquí tenemos la gráfica de esa curva ya en el plano. Entonces siempre que pensemos en traza, vamos a pensar en una curva en el plano. ¿Qué forma va a tener? Pues ya eso depende de dónde provenga. Este par de curvas juntas forman a la hipérbola que se encuentra en el plano YZ. Y esto es justamente lo que haremos para las otras 2 trazas. Primero haremos un análisis de la gráfica y después haremos ya el análisis en la ecuación. Entonces, igual que ocurrió antes, para la traza XY vamos a usar al plano XY como corte. Entonces aquí vendría
aquí estaría el plano X, perdón, el eje X, acá el eje Y y acá el eje Z. Entonces el plano que ahora estamos usando es el plano XZ para cortar. Y lo que nos va a interesar es investigar qué perfil se genera al realizar ese corte. El otro pues viene detrás, acá no se puede ver, pero sería más o menos así. Ajá. Entonces es muy parecido al corte que hicimos antes. Aquí ya se ve ya de manera concreta, y esta curva que se genera al realizar el corte es justamente la traza. ¿Cómo lo comprobamos? Pues porque lo podemos ahora a partir de la ecuación de la superficie comprobar. La traza XZ ocurre, por lo tanto, cuando Y, esa es la variable que falta aquí, es igual a 0. Ese Y igual a 0 lo vamos a sustituir en la ecuación de la superficie. Y lo que resulta, pues es justamente una ecuación que genera una curva en el plano XZ, que es la ecuación de una hipérbola. La ecuación de la hipérbola que está centrada en el origen tiene esta característica. Las variables están elevadas al cuadrado, pero se están restando. Si graficamos esa hipérbola en el plano, veremos esto, justamente. Entonces esta curva es la hipérbola, que es la traza XZ. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna, todo muy claro. Muy bien, bueno, vamos con la siguiente, que es la traza XY. Ahora vamos a usar al plano XY. Acá vamos a dibujar los ejes para que sea más claro. Este es el eje Z. Este es el eje X. Y acá viene el eje Y. Entonces el plano que ahora vamos a usar para hacer el corte es el plano XY. Entonces veamos, aquí viene perpendicular al eje del hiperboloide. Y ¿te imaginarías qué curva se genera a partir de ese corte? ¿Una elipse? Una elipse, muy bien. Ajá. Entonces aquí el contorno, que viene por aquí así, va a ser el de una elipse. Y vamos a comprobarlo con el análisis de la ecuación. Primero veamos este corte que se efectuó. Aquí nos hemos quedado únicamente con la parte superior, pero el contorno es una elipse. De ahí el nombre de esta, bueno, aquí no está involucrado el nombre en la superficie, pero lo podemos recordar así. Esta es la ecuación nuevamente de la superficie del hiperboloide de una hoja. Y para el caso de la traza XY, lo que haremos es igualar z a 0. Entonces, sustituyendo z igual a 0, pues nos quedamos con una ecuación que ya podemos reconocer como la ecuación de una elipse. Ahí está. Como la ecuación de una elipse. Entonces, en esta ecuación podemos reconocer incluso cuál eje es el que, sobre cuál eje se encuentra más alargada la elipse. Por ejemplo, si el eje horizontal es X, acá el eje vertical es Y, las intersecciones, perdón, Z. No, sí, Y, perdón. Estaba pensando en otra cosa. Ajá. Las intersecciones con los ejes los podemos determinar a partir de los valores que están dividiendo las variables. En el caso de X, pues dice que es 9. Entonces el valor
donde se interseca, aquí debe de ser 3 y menos 3, que es la raíz cuadrada. Para el caso de y, aquí debe de ser 4 y menos 4. Y graficamos la elipse. Así, está un poco más alargada en el eje Y que en el eje X. Entonces sí, en efecto es una elipse. Este es el corte. Aquí tenemos la gráfica ya hecha en el programa. Y eso es lo que tendremos que hacer para obtener las trazas. Investigar cómo es la ecuación que resulta una vez que se sustituyen X o Y o Z en la ecuación de la superficie. Y bueno, reconocer justamente si se trata de una línea recta, de una circunferencia, de una parábola, elipse o cualquier otra curva. Bueno, ahora lo que haremos pues será la gráfica de esa superficie en GeoGebra. Voy a graficar la superficie, que es x cuadrada sobre 9 más y cuadrada sobre 16 menos z cuadrada sobre 9. Y esta está igualada a 1. Entonces ahí tenemos la superficie, que es el hiperboloide de una hoja. Ahora, ahí está. Ahora vamos a graficar los planos. Aquí voy a darle más. El primer plano, recordamos que fue el plano X igual, bueno, se obtiene cuando se sustituye X igual a 0. Entonces, si nosotros escribimos en GeoGebra X igual a 0, aquí en la graficadora 3D, pues vamos a obtener justamente ese plano. Aquí vemos cómo es que al realizar la intersección se genera esa curva que es la hipérbola. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora vamos a graficar al plano y igual a 0. La traza que corresponde a y igual a 0 es la traza XZ. Entonces cortaríamos ahora con este plano, el plano y igual a 0. Ahí podemos ver el corte. Y finalmente, este quizá no se observe porque de hecho ya está dibujado, es el plano Z igual a 0. Que aquí se ve también en color azul. Entonces vamos a quitar estos dos. Solo nos quedamos con el plano XY, que es cuando Z vale 0. Pues la curva que genera es una elipse, como ya lo vimos antes. Aquí, bueno, es conveniente ahora hablar del siguiente concepto, que son las curvas de nivel, aunque las curvas de nivel se aplican para ciertos casos. Las curvas de nivel las vamos a considerar únicamente para valores de z, aunque aquí los valores de z van a ir cambiando. Entonces, por ejemplo, si tenemos un valor z igual a 1, significa que vamos a cortar con un plano z igual a 1. Entonces ahora ya no se encuentra a la altura de 0, sino que el plano ha subido una unidad. La curva que se genere una vez que se realice ese corte, que sería en este caso aquí, este de acá, esa curva es la curva de nivel en z igual a 1. Y vamos a tener así más casos. Por ejemplo, podríamos tener z igual a 3. Entonces ahora el corte se efectúa con el plano a la altura de 3 unidades. ¿Cómo quedarían las curvas
Bueno, y se pueden usar, aquí nada más vamos a dar un caso más, se pueden usar también valores negativos de z. Entonces, para valores negativos de z, el corte ya está por debajo de la del plano XY. Vamos a trabajar ahorita con estos positivos y vamos a hacer lo siguiente. Entonces voy a tratar ahí de conservar una imagen de estos cortes para plasmar ahora la idea de curva de nivel de la siguiente manera. Entonces, lo que contiene este gráfico de curvas de nivel, pues es una colección de estos cortes que se efectúan a diferentes valores de z. Entonces aquí vamos a poner muy bien, vamos a regresar al pizarrón. Ahí sigues viendo mi pantalla. No sé si ya se ingresó alguien más. Sí, la sigo viendo. Muy bien. Entonces, lo que haremos en este caso será para el concepto de curva de nivel, vamos a poner aquí. Ahora vamos a tener curva de nivel. Es efectuar los cortes de la superficie con distintos valores de z. Ahora ya no van a jugar ningún papel los valores de x y de y, sino únicamente vamos a considerar los valores de z. Entonces, por ejemplo, el primer plano fue para z igual a 0. El segundo plano, fue para z igual a 1. El tercer plano me parece que correspondía a 3, z igual a 3, y así podemos continuar. También podemos dar valores negativos. Ahora, estas curvas que se generan, pues la primera ya la vimos, es una elipse. Aquí puede estar, ¿no? Entonces aquí está la elipse. Ya encontramos su ecuación. Si hago el corte en z igual a 1, ¿cuál crees que sería la curva que se genera? Pues seguirían siendo elipses, pero cada vez más grandes, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces seguiría siendo una elipse, pero ahora ya es más grande. Entonces lo mismo ocurre en z igual a 3. El corte me va a generar también otra elipse, pero ahora mayor. Estas elipses se van a ir coleccionando y se van a colocar como si todas ellas estuvieran situadas únicamente en el plano XY. Entonces en el plano XY lo que voy a hacer es coleccionar todas esas curvas de nivel y hacer un gráfico con ellas. Entonces, por ejemplo, la primera recordamos que venía de menos 3 a 3 aquí, y esta estaba en 4, está ahí un poquito desproporcionada. Ajá, y tenía pues más o menos esta forma. La siguiente, como ya lo mencionabas, pues va a ser una elipse más grande, ¿no? Va a venir por acá, sí. La siguiente también, ¿no? O sea, va a comenzar ahí a aumentar. Ajá. Entonces, cuando nosotros coleccionamos todas estas curvas de nivel para distintos zetas, llamamos a ese gráfico un gráfico de curvas de nivel. Bueno, lo llamamos un mapa de contornos. Y pues no es más que la colección de diferentes curvas de nivel. Las curvas de nivel
no tienen ningún sentido si yo no digo en el gráfico para qué valores de z corresponde esa curva. Por ejemplo, aquí fue z igual a 1, no, z igual a 0, z igual a 1 y z igual a 3. Entonces siempre debemos de mencionar cuáles son los valores de z, porque la idea es que a partir de los valores de z, sin ver la gráfica en 3 dimensiones, podamos distinguir si la gráfica está, digamos, si la superficie está aumentando o si está disminuyendo, o sea, si va creciendo, si va disminuyendo. Ajá. Y eso nos permite encontrar o visualizar la forma de esa superficie. Voy a grabar hasta